Una discusión que se salió de control y un asesinato inexplicable. Lo que hace este caso verdaderamente escalofriante es la defensa de Arne Cheyenne Johnson. Aseguró que no fue él quien lo hizo, sino un demonio. Lo que parece sacado de una película de terror sucedió en 1981. Pero para entender cómo llegó a este punto, tenemos que retroceder un poco más, al verano de 1980. Todo comenzó con David Glassell, el hermano pequeño de Debbie, la novia de Arne. Lo que parecía una simple pesadilla terminó convirtiéndose en uno de los casos más polémicos de la época. Durante ese verano de 1980, Debbie y Arne decidieron mudarse a vivir juntos a una nueva casa. La familia de ella, incluyendo a David, fueron a echarles una mano con la mudanza. Todo parecía normal al principio. Ya sabes, cajas por aquí, limpieza por allá. Pero entonces algo extraño pasó. David, que tenía 11 años, se quedó solo en una de las habitaciones, limpiando y organizando. De repente, sintió una presencia extraña, como si alguien lo estuviera observando. ¿Sabes esa sensación incómoda de que alguien te está mirando aunque no ves a nadie? Bueno, pues David es lo que sintió. Y las cosas se empezaron a ponerse más raras a partir de ahí. Al principio David no le dio mucha importancia, aunque esa incomodidad seguía creciendo. Miraba alrededor, pero no había nadie. La sensación era cada vez más fuerte, como si algo estuviera a punto de suceder. Hasta que de repente algo lo empujó con fuerza contra la cama. Fue en ese momento cuando lo vio, una figura demoníaca. Era un anciano, pero no uno cualquiera. Tenía los ojos completamente negros, una cara alargada con rasgos casi animales, dientes afilados, orejas puntiagudas, cuernos y pezuñas. David quedó paralizado, muerto de miedo, mientras esa cosa le susurraba: voy a llevarme tu alma. Aterrorizado, David se soltó y salió corriendo hasta el patio. No quiso volver a entrar, pero tampoco le contó a su familia lo que había visto en ese momento. Solo dijo que no quería volver a entrar, sin dar muchas más explicaciones. Al regresar a su casa, finalmente decidió contarles lo que había pasado. Al principio su familia no lo tomó muy en serio. Pensaron que tal vez había sido una pesadilla, pero pronto se dieron cuenta de que algo mucho más oscuro estaba pasando. Desde ese día, David cambió. Tenía pesadillas todas las noches, su humor se volvía impredecible y no dejaba de hablar de aquella criatura que, según él, los seguía. Una noche se despertó gritando, convencido de que algo maligno estaba acercándose a la casa. Desesperada por la situación, su madre, Judy, decidió llamar al padre Dennis. Con la esperanza de que una bendición pudiera ayudar. Pero las cosas no mejoraron. David seguía insistiendo en que algo oscuro lo acechaba, y su comportamiento se volvía más extraño. Comenzaba a tener arranques de ira, y su apariencia física también cambió. Su rostro parecía deformarse, y su voz sonaba diferente. Y en ocasiones emitía sonidos que no parecían humanos. Unas noches después, cerca de las 3 de la madrugada, David se despertó de nuevo. Pero esta vez no fue solo un susto. La casa entera comenzó a temblar, como si algo estuviera fuera de control.
Las luces parpadeaban y los objetos religiosos en la casa cayeron al suelo, rompiéndose en pedazos. Y entonces, de repente, todo quedó en un silencio aterrador. Los Glassell estaban aterrados, no entendían lo que estaba ocurriendo, y en su desesperación tomaron una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Decidieron pedir ayuda a Ed y Lorraine Warren, los renombrados investigadores paranormales. La intervención de los Warren fue tan impactante que años más tarde este caso inspiraría una película de su famosa saga Expediente Warren, obligado por el demonio. Pero para la familia Glassell, la realidad fue mucho más aterradora que cualquier película podría mostrar. Cuando Ed y Lorraine llegaron, no lo hicieron solos. Trajeron a un médico con ellos, alguien que pudiera examinar a David tanto física como psicológicamente. Sabían que algo no estaba bien. El médico llevó a David a una habitación apartada para un chequeo completo, buscando cualquier explicación lógica para lo que estaba ocurriendo. Pero como descubrirían pronto, lo que atormentaba a David no tenía una explicación convencional. Cuando el médico terminó la revisión, les dijo a los Glassell que David no tenía ningún problema de salud mental ni físico que explicara lo que estaba ocurriendo. Nada de lo que había visto tenía sentido. Con los Warren en la casa, los Glassell sintieron un pequeño alivio, como si por fin pudieran ver una luz al final del túnel. Él se sentó con ellos, escuchando atentamente, mientras le contaban todo lo que habían vivido, mientras Lorraine recorría la casa, inspeccionando cada rincón. La familia estaba agotada, completamente asustada por la situación. Ed entonces comenzó a grabar las conversaciones. Los Glassell le contaron todo lo que habían vivido y se notaba que seguían sintiendo mucho miedo mientras hablaban. En medio de toda esta tensión, Ed decidió hacer algo arriesgado: provocar al ente que, según ellos, estaba atormentando a David. De repente todo se volvió un caos. Se escuchaban golpes por toda la casa. Las luces parpadeaban como si estuvieran en medio de una pesadilla, y las paredes temblaban con una fuerza aterradora. El pánico se apoderó de todos, y justo cuando parecía que todo se iba a salir de control, cayó un silencio total, como si el tiempo se hubiese detenido. Lorraine miró a David y con una voz tensa le dijo que había una sombra oscura justo a su lado. Imaginar algo así ya es aterrador, pero estar allí, ni me imagino lo que debió sentir David en ese momento. Ed Warren llegó a la casa de los Glassell convencido de que no estaba lidiando con un simple fantasma, sino con algo mucho más serio y peligroso: un ente demoníaco. Para Ed y Lorraine, este tipo de fenómenos paranormales suelen seguir 5 etapas, y es fácil entender cómo cada una de ellas puede afectar la vida de una persona. Todo comienza con lo que ellos llaman el permiso. A veces, sin darnos cuenta, hacemos cosas que le dan a esa fuerza oscura la oportunidad de entrar en nuestras vidas, como jugar con la Ouija o asistir a una sesión espiritista. Esto nos recuerda que en ocasiones nuestras acciones pueden abrir puertas que sería mejor dejar cerradas. Luego viene la infestación. Imagina que estás en casa y sientes que hay algo extraño acechando. En esta etapa, el ente está presente, pero no tiene control sobre ti. Solo quiere que sepas que está ahí, y eso ya es bastante aterrador. Después llega la opresión. Aquí es cuando el ente comienza a influir en ti, haciendo que sientas que estás perdiendo el control. Es aterrador pensar
que tus propios pensamientos y emociones no son del todo tuyos, que hay algo más metiendo mano en tu vida. Y en los casos más extremos puede llegar la posesión completa. En este punto, el ente toma el control total de tu cuerpo, dejando a la persona atrapada dentro de sí misma. Es una experiencia desgarradora, tanto para quien la vive como para sus seres queridos, que ven cómo alguien a quien ama se convierten en alguien que ya no reconocen. Cuando Ed Warren vio a David, sintió de inmediato que el chico estaba atravesando la fase de opresión. Le dijo a Judith, la madre, que se pusiera en contacto con la iglesia. Pero Judith le contó que ya había hecho eso. Un sacerdote había bendecido la casa, pero no había servido de nada. Ed le aseguró que tenía la experiencia necesaria para ayudarles, pero era necesario reunir pruebas que pudieran presentar al arzobispo. Siguiendo las recomendaciones de los Warren, la familia decidió hacer un esfuerzo extra. Compraron una cámara Polaroid y prepararon una grabadora para intentar capturar cualquier cosa extraña que pudiera pasar. Se organizaron para vigilar a David por turnos, ya que nadie se atrevía a quedarse solo con él. David se había vuelto agresivo, hablaba con una voz que no era la suya y empezaba a insultar a su familia. A veces gritaba y gruñía de una manera aterradora. En una ocasión, sus hermanos lo vieron desmayarse después de una pelea violenta, como si una fuerza invisible lo estuviera oprimiendo. Cada día que pasaba, David estaba peor. Empezó a atacar a todos en casa, dejando a Judy y a los demás completamente agotados. Se sentían perdidos y aterrados de perder al David que conocían. Mientras tanto, Jason, el padre, pensaba que todo era un problema mental y decidió alejarse de la familia, metiéndose de lleno en su trabajo y tratando de no estar en casa. Con la situación cada vez más complicada, Judy sintió que no le quedaba otra opción que volver a llamar a los Warren para contarles lo que había estado pasando desde la última visita. Fue entonces cuando los Warren le soltaron algo realmente aterrador. David estaba poseído. Para ellos, lo que estaba pasando tenía como objetivo desestabilizar tanto a David como a su familia. La noticia dejó a los Glatzel con mucho miedo. No solo les preocupaba lo que le podía pasar a David, sino también el temor de que pudiera hacerle daño a alguien más. Fue así como los Glatzel se enfrentaron a una decisión realmente complicada: hacer un exorcismo. Pero no era algo que se pudiera organizar de la noche a la mañana. Requerían de un montón de documentación y, por supuesto, el visto bueno de la iglesia. Después de revisar todas las pruebas que habían recolectado, los audios, las fotos, la iglesia finalmente confirmó que la posesión era real. Así que el 2 de septiembre le dieron luz verde para proceder. Los Glatzel llegaron a la iglesia de San José en Brookfield, donde los Warren ya estaban allí, esperando junto a 7 sacerdotes especializados, listos para afrontar este aterrador desafío. Los exorcismos se llevaron a cabo durante varios meses. Al principio todo parecía ir bien, pero en el último ritual, la atmósfera cambió drásticamente. La temperatura empezó a bajar de una manera inquietante y David comenzó a comportarse de forma alarmante. Gruñidos, insultos hacia el sacerdote y movimientos violentos empezaron a marcar su estado. En un momento incluso intentó agredir a su madre y a sus hermanos. David. A pesar de que lograron mantenerlo controlado, la desesperación crecía y la familia, angustiada y asustada, se preguntaba si David podría soportar todo esto.
Fue en ese último exorcismo cuando Arnie Cheyenne Johnson, impulsado por un deseo de proteger a David, decidió intervenir. Con una voz firme, le gritó al ente que liberara a David y que lo tomara a él en su lugar. En ese momento, el sacerdote, con una expresión de horror, le gritó: «¡No, no, no! ¡No hagas eso! ¡Es peligroso!». Pero a pesar de las advertencias, Arnie se mantuvo firme en su decisión. Este acto, aunque noble, le dio al demonio la oportunidad de atacar a Arnie. Sin embargo, para sorpresa de todos, en ese instante no pasó nada. Aunque parecía que todo había vuelto a la normalidad después del exorcismo, Ed y Lorraine Warren no podían quitarse de la cabeza que algo no estaba bien. Las palabras de Arnie durante el ritual resonaban en sus mentes y esa preocupación no los dejaba en paz. Con un nudo en el estómago, Lorraine sintió que debía actuar. Así que decidió ir a la comisaría de Brookfield y hablar con los oficiales sobre su inquietante presentimiento de que un crimen violento podría estar a punto de suceder. Sabía que no podía ignorar esa sensación y su instinto le decía que tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, los Glatzel intentaban regresar a la normalidad, disfrutando de la tranquilidad que por fin parecía haber llegado a sus vidas. Debbie había conseguido un trabajo en la perrera de Brookfield y estaba emocionada por lo que le deparaba el futuro. Su relación con Alan Bono, su jefe, iba bien y todo parecía estar en su lugar. Pero esa sensación de paz no duró mucho. 5 meses después del exorcismo, el 16 de febrero de 1981, Arnie Cheyenne Johnson se despertó sintiéndose extraño y agitado. Aunque intentaba llevar una vida normal, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo no estaba bien desde aquel día. Esa tarde se reunió con Debbie y Alan en un bar de Brookfield. Al principio todo parecía tranquilo, pero pronto la tensión aumentó y acabaron discutiendo. Arnie, abrumado por la frustración y el caos en su mente, se dejó llevar por la rabia y en un momento de locura sacó un cuchillo y apuñaló a Alan. De repente todo se volvió un lío para Arnie. Estaba aturdido y no lograba recordar bien lo que había pasado. Cuando llegó la policía, él solo estaba en estado de shock, sin entender cómo había terminado en esa situación. Alrededor de las 7 de la tarde, Debbie llamó a su casa para informar de lo que había pasado. Su novio había apuñalado a Alan Bono. David contestó el teléfono y le dijo con una voz muy seria que había tenido una visión de un hombre en el suelo. En ese momento se dio cuenta de que el demonio había vuelto a hacer de las suyas, tomando el control de Arnie y empujándolo a hacer algo horrible. Cuando la policía llegó, lo primero que hicieron fue interrogar a Debbie. Ella estaba muy afectada, tratando de contar lo que había pasado, mientras lloraba. Esa noche habían estado en el bar con Alan, quien había empezado a beber vino. Al principio todo marchaba bien, pero pronto las cosas se empezaron a ponerse incómodas. Alan comenzó a hacer comentarios inapropiados hacia Debbie, lo que hizo que comenzara una fuerte discusión entre él y Arnie. A medida que la situación se iba poniendo más tensa, Arnie se puso a la defensiva, tratando de proteger a Debbie de los ataques de Alan. En un arrebato de furia, Arnie apuñaló a Alan. Había cruzado una línea que no debía cruzar. Fue un momento aterrador y Debbie siempre recuerda que nunca había visto a Arnie actuar así. Parecía como si algo oscuro lo hubiera empujado a hacer eso. Cuando llegaron los policías y lo revisaron, la cara de Arnie lo decía todo. Una mezcla de shock y confusión. No recordaba bien lo que había pasado y estaba perdido.
luchando con la idea de que él, de alguna manera, había hecho algo tan horrible. Empezaba a salir a la luz la conexión con los Glatzel y el exorcismo de David. La escena del crimen estaba llena de luces parpadeando y curiosos susurrando, marcando el inicio de una historia que nadie se esperaba. Los Glatzel estaban convencidos de que Arnie no era el verdadero culpable. Ellos creían firmemente que el demonio que había poseído a David durante el exorcismo había tomado el control de Arnie. El padre Maximus, un sacerdote ortodoxo ruso, también tenía algo que decir sobre esto. Según él, lo que estaba pasando se conocía como transmigración. Este fenómeno se refiere a cuando un espíritu maligno decide trasladarse de una persona a otra durante un exorcismo. Y Ed y Lorraine Warren estaban convencidos de que eso fue exactamente lo que sucedió. Querían asegurarse de que todo el mundo supiera sobre su teoría. Cuando Martin Minella, el abogado de Arnie, fue contactado para compartir toda la información sobre la posesión de David Glatzel, todos se sorprendieron con su respuesta. Minella escuchó atentamente lo que le contaron y, contra todo pronóstico, decidió usar la defensa de la posesión demoníaca en el juicio. Esto podría cambiarlo todo. Como era de esperar, los medios se lanzaron sobre esta historia. Hasta un programa de radio se animó a emitir las grabaciones que los Glatzel habían hecho durante la supuesta posesión de David. Y claro, las reacciones no tardaron en llegar. La gente se dividió. Algunos creían firmemente en la historia de Arnie, mientras que otros, pues eran más escépticos, pensando que detrás de todo esto había más intereses económicos y mediáticos que otra cosa. Karl Glatzel, el hermano mayor de David, tenía una visión muy distinta de lo que estaba ocurriendo en su familia. Aunque intentaban aparentar felicidad y unidad, la realidad era que todo estaba muy lejos de ser perfecto. Karl, que tenía 15 años en ese momento, empezó a notar que su madre, quien antes no era muy religiosa, se volvió casi obsesionada con la fe después de los sucesos extraños de David y la llegada de los Warren. Rezaba constantemente y no se separaba de su escapulario, como si eso pudiera protegerlos de todo lo que estaban viviendo. Esta transformación sí que reflejaba el miedo que sentían en esa casa. Lo que debía ser un hogar seguro se convirtió en un lugar lleno de tensión, donde todos intentaban entender qué le pasaba a David. Karl estaba convencido de que Ed y Lorraine Warren no ayudaban en nada. Al contrario, les estaban haciendo más daño. Según él, los Warren guiaban a David sobre cómo comportarse durante sus sesiones, como si le dijeran que debía gruñir, escupir, insultar, y claro, David empezó a hacer exactamente eso. Al principio, Ed y Lorraine se pasaban casi todos los días en la casa de los Glatzel, como si estuvieran grabando un reality show de terror. Pero la situación de David no mejoraba. Al contrario, todo parecía empeorar. Una de esas veces, su madre estaba intentando calmar a David, pero todo explotó cuando su padre llegó de repente, le agarró y le dio un puñetazo en la cara, exigiéndole que se quedara quieto. Y lo más extraño fue que en lugar de pelear, David simplemente obedeció. Esto dejó a Karl con un nudo en el estómago. Empezó a cuestionarlo todo. ¿Qué estaba pasando y qué papel jugaban los Warren en todo este lío? La noche del 16 de febrero de 1981, Karl y su padre estaban fuera en el jardín cuando oyeron a Judy gritar que corrieran hacia la perrera. Cuando llegaron, se encontraron a Alan todavía vivo y a Debbie completamente asustada.
Ella dijo que había habido una pelea y que Arnie había apuñalado a Alan. Curiosamente no mencionó nada sobre demonios o cosas sobrenaturales. Para Carl, todo esto no tenía nada que ver con demonios. Estaba convencido de que Arnie sentía celos de Debbie y había rumores de que ella tenía algo con Alan Bono en ese momento. Así que desde la perspectiva de Carl, esto era más un lío entre personas que una lucha contra lo sobrenatural. El juicio de Arnie comenzó el 28 de octubre de 1981 y la familia Glatzel tenía esperanzas. Estaban convencidos de que todo iba a salir bien. Tenían fotos, grabaciones y las declaraciones de los Warren. Creían que eso era suficiente para convencer al jurado de que Arnie no era culpable. Pero el juez les dio una sorpresa al decir que la defensa de posesión demoníaca no tenía ningún valor legal. Así que la defensa se quedó en las cuerdas, con testimonios de la policía y pruebas que apuntaban directamente a Arnie como culpable. El abogado de Arnie, Martin Minella, al ver que la cosa se complicaba, decidió cambiar de estrategia. En lugar de seguir con lo de la posesión, optó por alegar defensa propia. Su idea era convencer al jurado de que lo que pasó no fue un homicidio intencional, sino más bien un acto imprudente. Claro, esto ya no era tarea fácil, porque Alan había recibido 4 puñaladas. Y defenderlo como defensa propia era un reto importante. Además, lo de la posesión demoníaca solo añadía más confusión al caso. Finalmente, el 24 de noviembre de 1981, llegó el veredicto. Arnie fue declarado culpable de homicidio imprudente. La familia Glatzel quedó devastada. No podían creer que su defensa sobre la posesión no había funcionado. Arnie terminó siendo condenado a cumplir entre 10 y 20 años en una prisión de máxima seguridad. Para los Glatzel y en especial para Debbie fue un golpe durísimo. Ellos estaban convencidos de que Arnie era inocente y que lo de la posesión era real. Judy, la madre de David, decidió que era hora de contar su historia. Y eso la llevó a Hollywood. Apareció en varios programas de televisión junto a los Warren, quienes le prometieron que su familia sería rica con todo esto. Le dijeron a David que lo harían famoso y que publicaría un libro sobre el caso. Pero en su emoción, Judy firmó varios documentos sin consultar a un abogado. Y eso fue su gran error. Al final de las ganancias del libro, la familia Glatzel solo recibió $4.500, mientras que los Warren se embolsaron $81.000. Continuando lucrándose con la saga de Expediente Warren, al final la familia se sintió traicionada, pensando que su historia era importante, pero al final terminaron siendo explotados. Después de la muerte de Judy, sus hijos revisaron sus cosas y descubrieron algo bastante inquietante. Ella les había estado dando Sominex, un somnífero mezclado con las comidas. Esto les ayudaba a dormir, pero también les causaba efectos secundarios como cambios de humor y alucinaciones. Esto llevó a Carl a pensar que los episodios violentos y las visiones de David podrían haber estado más relacionadas con esas pastillas que con algún demonio. Sin embargo, David y sus hermanos seguían convencidos de que un demonio fue el verdadero culpable de todo lo que vivieron. Al final, Arnie y David se casaron en 1985, mientras él todavía estaba en prisión. Y solo un año después, en 1986, Arnie salió en libertad por buen comportamiento. Juntos intentaron construir su vida, a pesar de todo lo que habían pasado. Pero la historia tuvo un final triste cuando Debbie falleció en 2021 a los 59 años.
después de luchar contra el cáncer de riñón. A pesar de todo lo vivido, Arnie sigue convencido de que un demonio estuvo detrás de lo que le pasó. Aunque nunca le hicieron un exorcismo, ni él ni David se sienten poseídos ni nada por el estilo. Y así acaba la historia de Arnie Cheyenne Johnson y lo que le sucedió a David Glassell. ¿Qué pensáis? ¿Realmente hay algo sobrenatural en todo esto? ¿O simplemente estamos ante una explicación más humana de los hechos? Si te ha intrigado este caso, no olvides suscribirte, darle un like y compartir el vídeo para seguir explorando juntos nuevos casos. También puedes convertirte en miembro de la comunidad haciendo clic en el botón de unirte aquí abajo. Tu apoyo como miembro me ayuda a continuar creando contenido de calidad. Déjame en los comentarios lo que piensas. Gracias por acompañarme y recuerda respirar profundamente y no cometer crímenes. Hasta pronto, misteriosos.